14 de abril de 1912. El Titanic. Ya ha recibido 6 avisos de la presencia de grandes icebergs y bancos de hielo en su trayectoria. Se han enviado los informes al puente, pero no pasa nada. Anteriormente, el simulacro del bote salvavidas incluso había sido cancelado sin explicación. El capitán Edward Smith y Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, no han hecho nada al respecto. ¿Qué estaba pasando exactamente a bordo del Titanic? En la sala de radio, equipada con los mejores equipos inalámbricos del mundo, los operadores de radio Harold Bray y Jack Phillips están ocupados enviando los mensajes que se habían acumulado durante el día, como consecuencia de la avería que había sufrido el equipo de radio desde la mañana. Habían tardado 6 horas en ponerlo en marcha. Están cansados y de mal humor. Bray se va a dormir y queda en el turno Phillips. El último mensaje de advertencia llega cerca de las 11 de la noche, de la mano de Cyril Evans, operador de la radio del SS California. Jack Phillips, viendo la interrupción de los mensajes que ha estado enviando, se molesta enormemente y responde con la triste célebre frase: cállese, cállese, que estoy ocupado con Kay Reis. Errores como estos sellarían el fatídico destino del Titanic minutos después. La fatídica historia del hundimiento del Titanic es bien conocida. Durante casi un siglo, se ha aceptado ampliamente que a las 11:40 p.m. del 14 de abril de 1912, en el Océano Atlántico Norte, el lado de estribor del barco chocó con un iceberg de 30 metros de altura y comenzó a hundirse poco después. En 2 horas y 40 minutos, las inundaciones llenaron 5 compartimientos y más de 1.500 personas murieron esa noche. Pero, ¿cómo un barco tan prometedor terminó convirtiéndose en un desastre entre los libros de historia marítima? ¿Se debió a la desgracia, la mala suerte, el momento o el lugar equivocado? ¿O fue una serie de errores que condujeron a una catástrofe poco probable? A medida que pasa el tiempo, diversas teorías intentan explicar lo que sucedió esa noche. Algunos llegan a ser puras fantasías. Otros se basan en investigaciones científicas. A continuación, exploraremos algunos de ellos. De acuerdo con esta hipótesis, el naufragio fue premeditado, como un mecanismo para eliminar la oposición a JP Morgan, empresario y banquero millonario, que ya hablamos de él en el primer episodio, en lo que se refería a la creación de la Reserva Federal, un organismo en el que Morgan tenía grandes intereses. Y en el Titanic, habían 3 hombres importantes que iban a luchar contra dicha creación: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, propietario de la tienda por departamentos Macy's. Con el hundimiento, casualmente se eliminaba toda oposición a la Reserva Federal, que nacía en diciembre de 1913. Además, para dar crédito a esta teoría, varios de los importantes magnates del entorno de Morgan, incluso el propio JP Morgan, que tenían pasajes para viajar en el Titanic, cancelaron su viaje pocos días antes de que zarpase el navío. Entre los renombrados personajes que no abordaron el transatlántico se encontraban Milton Hershey, el rey del chocolate, y su esposa. Más tarde extendería su imperio chocolatero a Cuba, donde construyó un central azucarero y un poblado para trabajadores. Henry Clay Frisch, barón del acero en Pittsburgh y socio de su compatriota Morgan. Alfred Quinn Vandenberg, heredero del imperio del ferrocarril, renunció también a su viaje y salvó la vida. Basado en el libro de Robin Gardiner,
Se ha teorizado que el barco que se hundió no fue en realidad el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. El Olympic estuvo involucrado en 2 colisiones graves poco después de su lanzamiento, y los daños fueron tan grandes que las reparaciones habrían costado demasiado. Por lo tanto, se cree que la White Star Line decidió falsificarlos y provocar deliberadamente el hundimiento del Olympic, que navegaba bajo el nombre del Titanic, para cobrar el dinero del seguro. La teoría sugiere que, de hecho, fue un barco más antiguo y casi idéntico, el Olympic, el que se hundió. Se cree que este plan fue trazado por el multimillonario JP Morgan. Muchos creen que el naufragio fue causado por un fuego originado en las calderas antes de zarpar, mucho antes del impacto con el iceberg. Investigaciones recientes sugieren que los 3 pisos del búnker de carbón alcanzaron altas temperaturas, cercanos a 1000 grados centígrados, lo que deformó y debilitó el mamparo metálico de la embarcación, generando un letal punto débil sobre el cual chocaría casualmente luego el iceberg. Es posible que JP Morgan y Bruce Ismay estuvieran al tanto de esta situación y habían ordenado a la tripulación no comunicarlo a los pasajeros. La constructora tampoco podía cancelar la salida, ya que estaban en juego su imagen indestructible y la duramente ganada fortuna si cancelaban la salida del barco. Durante décadas, la gente creyó que la intención del capitán Smith era batir un récord cruzando el Atlántico a mayor velocidad. El barco, aparentemente, iba demasiado rápido, y por eso el impacto contra el iceberg fue tan destructivo. ¿Por qué el capitán iba a exceso de velocidad? El Titanic supuestamente viajaba a una velocidad de 21 nudos, 40 km por hora, en las aguas del Atlántico Norte plagadas de icebergs. Sin embargo, en el 2004, la Sociedad Geológica de América publicó un artículo que argumentaba que la verdadera razón de esta alta velocidad era quemar carbón lo más rápido posible para mantener el control sobre el incendio de las calderas. Si la tripulación del Titanic tuviera a su disposición binoculares, habrían visto el peligro de antemano y posiblemente habrían puesto rumbo a otro lugar. La llave que era necesaria para abrir el compartimiento en el que se guardaban los binoculares estaba con un miembro de la tripulación que fue reasignado justo antes de partir, David Blair. En otras palabras, los vigías estaban prácticamente ciegos, sin binoculares, en una noche sin luna. Era sin lugar a dudas un desafío detectar los icebergs en la oscuridad. Esto plantea muchas preguntas. ¿Por qué no hubo una inspección de seguridad para verificar las herramientas de navegación? ¿Por qué Blair fue reasignado? ¿Por qué se le permitió mantener la llave? Y lo más importante, si los binoculares hubieran estado presentes, ¿el accidente se habría podido prevenir? El buque mercante SS Californian, situado a menos de 10 millas del Titanic al comienzo del hundimiento, no respondió ante las señales de socorro. ¿Por qué? Los estudiosos han especulado sobre esta cuestión desde entonces. El SS Californian se había detenido debido a los icebergs y el operador de radio, Cyril Evans, se había ido a la cama. Estos 2 factores contribuyeron al hecho de que la tripulación no reparara en el desastre hasta demasiado tarde. El barco llevaba consigo el devastador caos cuando comenzó a hundirse en las frías aguas del océano Atlántico. Habían pocos botes salvavidas y la distribución fue desigual, y los que lograban embarcar se decidía por su clase social y por el protocolo de mujeres y niños primero. La mayoría estaba presa del terror, pero algunos trataron de alejar el pánico con la música. Así fue como la orquesta, en un gesto de nobleza, tocó hasta el final, todo el tiempo que pudieron, y todos fallecieron. Entre la multitud se contabilizaban pasajeros latinoamericanos,
quienes sacrificaron sus vidas para salvar otras. Desafortunadamente, estos tenían un destino sellado con el fatídico hundimiento del buque. Las nacionalidades incluyeron Manuel Ramírez Uruchurtu, abogado y político mexicano de 39 años. Fue el único mexicano que viajó en el Titanic, miembro de una familia pudiente del noroeste de México. Ocupaba un pasaje en primera clase. Cuando el barco chocó con el iceberg, subió al bote 11, gracias a su condición de diputado. Pero entonces apareció Elizabeth Ramel, una dama inglesa que le imploró ser incluida en el bote salvavidas, argumentando que esperaban su regreso a Nueva York, su esposo e hijo. En generoso acto solidario, Manuel cedió su lugar a la dama y le pidió que visitara a su familia en Veracruz para contarles su destino. Desgraciadamente, para Manuel, jamás logró salir con vida del trágico acontecimiento. En 1924, Elizabeth cumplió la promesa hecha aquella fatídica noche al visitar a los familiares de Manuel en Veracruz y contarles lo ocurrido, aunque tiempo después se descubrió que ella había mentido, ya que ni estaba casada ni tenía ningún hijo. 3 pasajeros uruguayos viajaban en primera clase en el Titanic y los 3 trágicamente fallecieron en el hundimiento. La familia Carrau, Francisco y Pedro, tenían una larga trayectoria como fundadores de una de las primeras y más exitosas empresas de Uruguay, Carrau CIA. Ramón Artagabeitia, entonces de 71 años, se había embarcado en Cherburgo tras visitar a su sobrino en Berlín. Irónicamente, había sobrevivido a un naufragio en 1871, que lo dejó con un intenso trauma mental y pesadillas desde entonces. No había abordado un barco durante más de 40 años, antes del viaje del Titanic el 10 de abril de 1912. Edgardo Samuel Andrew, 17 años, había comprado un boleto para el Olympic y sin embargo terminó en el Titanic. Una huelga de carboneros había cambiado sus planes. Todo el carbón acopiado pasaría a ser destinado al viaje inaugural del barco. El argentino de Córdoba seguía su camino hacia Estados Unidos para celebrar la boda de su hermano y asegurarse un trabajo. Cuando los pasajeros intentaban salvar su vida, Edgar optó por sacrificar la suya y dio sus salvavidas a una maestra inglesa. Cuando los botes salvavidas comenzaron a partir con demasiada rapidez y el barco se hundía irremediablemente, se subió a una baranda y se zambulló en el mar helado. No se supo más nada de él. Otra argentina que sí logró sobrevivir fue Violeta Yesot, una camarera que ofrecía sus servicios a la primera clase. Fue testigo de los 3 accidentes que experimentaron los transatlánticos de la White Star Line. Cuento que los pasajeros de nacionalidad española que se embarcaron en el Titanic se contabilizaron 10 personas. De ellas, 7 sobrevivieron y 2 se encuentran sepultados aquí en el cementerio de Colón. 5 pasajeros españoles con destino a Cuba viajaban en el Titanic. Uno de ellos, Servando Obies, ya residía en La Habana. Nacido en Áviles, Asturias, en 1876, a los 15 años decidió emigrar a la isla, donde comenzó a trabajar para el Palacio de Cristal, una empresa familiar dedicada a vender telas y ropas. 20 años más tarde, se había casado con una cubana, se había convertido en padre y llevaba las riendas del negocio. Estando en Europa, en un viaje de negocios, abordó el Titanic con un ticket de primera clase, pero no sobrevivió a la catástrofe. Su cuerpo fue recobrado días después, siendo enterrado en un cementerio de la ciudad canadiense de Halifax. Julián, de 26 años, y Emilio, de 29 años, eran 2 amigos que tenían un hostal en Barcelona y que corrían con mejor suerte. Un día tomaron la decisión de vender todo y mudarse a Cuba. Las hermanas Florentina y Asunción compartían viaje con ellos. Florentina era la prometida de Julián. Los 4 abordaron el barco en Cherburgo y viajaban con pasaje de segunda clase. Julián sintió el impacto cuando el iceberg chocó con el barco, pero no lo tomó en serio y continuó durmiendo. Después de un tiempo, fueron avisados por el argentino Edgardo Andrew, quien los ayudó a subir a cubierta. Los novios tuvieron que separarse pensando que tal vez no se verían más.
Los pasajeros que quedaban a bordo corrían como locos y algunos se lanzaban al mar. Varios metros más abajo, Julián y Emilio observaron un bote salvavidas que descendía al agua y se lanzaron a él. Ambos cayeron al agua. Sin embargo, Emilio sufrió una fractura en una pierna y durante los primeros instantes perdió el conocimiento. Posteriormente, a una distancia de aproximadamente 300 metros del barco, los dos amigos observaron cómo las aguas del Atlántico se tragaban el Titanic. Horas después, el barco Carpathia los rescató y los llevó a New York. Después de eso, continuaron un viaje a La Habana. Emilio y Asunción regresarían a España poco después. Julián y Florentina se casaron y pasaron el resto de su vida en La Habana. Florentina falleció en 1959, mientras que Julián falleció a los 83 años en 1868.